El día de hoy les traigo información crucial sobre el aumento del seguro social, el cual será publicado en este año 2024. Como complemento estaremos hablando sobre un estímulo económico de $1,600, el cual estará siendo liberado para miles de residentes. Veremos quiénes se beneficiarán. Como bien sabemos, cada octubre de todos los años, la Administración del Seguro Social anuncia oficialmente el ajuste por costo de vida, también conocido como el COLA, el cual incrementará los beneficios mensuales para jubilados, discapacitados y otros beneficiarios. Pues para el próximo año 2025 se espera un incremento, puede ser menor o igual a este año 2024. Pues el día de hoy estaremos respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué beneficiarios serán los primeros en recibir este aumento? Como les mencionamos, también estaremos hablando sobre un estímulo económico de $1,600 que estará disponible para miles de residentes en un estado. Se trata de un cheque de reembolso conocido como el programa Tabor, el cual se aprobó luego de un superávit de $1.5 mil millones. Este dinero extra llegará pronto a mano de los beneficiarios. Recuerda que si esta información te es útil, no olvides darle un like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte de ninguna actualización importante. Cada vez faltan menos días, menos semanas, menos meses para que la Administración del Seguro Social oficialmente anuncie y dé a conocer el ajuste por costo de vida, el cual estará incrementando el próximo año la cantidad de beneficios que reciben los jubilados y otros beneficiarios en Estados Unidos. La fecha exacta en la cual la Administración del Seguro Social dará su veredicto será en octubre de cada año. Generalmente, el COLA tiende a subir por la inflación. Sin embargo, puede darse el fenómeno de que pueda ser muy bajo. Para el próximo año 2025, la tendencia es que se incremente, aunque en un menor porcentaje en comparación a este mismo año 2024, el cual es del 3.2%. Pero sea cual sea la decisión de la Administración del Seguro Social, dejemos algo en claro: esto incrementa los beneficios, y estos nuevos ingresos entrarán de una manera escalonada. Los primeros beneficiarios en recibir estos cheques con este aumento del COLA 2025 serán los que están inscritos en el programa de seguridad de ingreso suplementario, ya que ellos son los primeros que reciben sus pagos cada mes, pues el primero de cada mes la administración les envía su dinero. Con el cambio de año del 2024-2025, los beneficiarios del SSI obtienen su dinero con el nuevo COLA desde el 31 de diciembre de este año 2024, el cual corresponde a los beneficios del 1 de enero del año 2025, pero este se adelanta siempre en estas fechas, debido a que es el feriado federal por el Año Nuevo. Los siguientes en recibir el nuevo COLA serán aquellos que reciben el SSDI, que es el Programa de Discapacidad del Seguro Social, a quienes se les otorgan sus ingresos el 3 de enero del 2025. Y luego de esto seguirán aquellos que reciben beneficios de jubilación. Estos grupos se van rotando de acuerdo al día en el cual nacieron, es decir, se pagará el nuevo COLA de la siguiente manera. Los que nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes del año van a obtener sus nuevos beneficios hasta el segundo miércoles de enero, que es el 8 de enero del 2025. Luego de esto, los que nacieron entre un día 11 y un día 20 de cualquier mes del año van a obtener sus nuevos beneficios hasta el tercer miércoles de enero, que es el 15 de enero del 2025. Y por último, los que nacieron entre un día 21 y 31 de cualquier mes del año van a obtener sus nuevos beneficios hasta el cuarto miércoles de enero, que cae un día 22 de enero 2025. El anuncio del COLA 2025 ya está pautado para el 10 de octubre de este año 2024, ya que ese será el día en el cual la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos
da a conocer la inflación del mes de septiembre, información que la administración necesita para calcular el COLA 2025. De acuerdo con la Senior Citizens League, el COLA 2025 podría ser del 2.63%, aunque obviamente esto es solo una estimación, ya que este porcentaje irá cambiando de acuerdo con los datos inflacionarios. El ajuste por costo de vida del Seguro Social es una modificación anual que se realiza para asegurar que los beneficios de jubilados mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación. Para el año 2025 se espera que el COLA refleje los cambios en los costos de bienes y servicios, tomando en cuenta las fluctuaciones económicas recientes. Este ajuste se basa en el índice de precios al consumidor para trabajadores urbanos y oficiales administrativos, el cual es medido por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Si la inflación ha aumentado, los beneficiarios pueden estar anticipando un incremento en sus pagos mensuales, lo cual ayudará a cubrir el aumento en los costos de vida. Este proceso de determinación del COLA es crucial para millones de beneficiarios del Seguro Social, incluyendo jubilados, discapacitados y sobrevivientes, quienes dependen de estos ingresos para su subsistencia. Se espera que para el 2025 este ajuste ayude a mitigar los efectos de la inflación, especialmente en áreas esenciales como los alimentos, la vivienda y la atención médica. Este mecanismo de ajuste nos demuestra el compromiso que tiene el programa del Seguro Social para proteger a sus beneficiarios contra la pérdida de poder adquisitivo y asegurar que puedan aumentar una calidad de vida digna. Pues muy bien, señores, ahora pasamos a hablar sobre estos cheques de reembolso con un valor hasta $1,600. Un estímulo económico de $1,600 estará siendo liberado para miles de residentes en el estado de Colorado. Se trata de un cheque de estímulo estatal en formato de reembolso, al cual se le conoce como TABOR. Este dinero se aprobó luego de registrarse un superávit de $1.5 mil millones. A este alivio económico se le conoce bajo el nombre de Declaración de Derechos del Contribuyente o reembolso TABOR, y es un proceso en el cual se aprobó por el excedente de impuestos adicionales que se recaudó en el estado de Colorado. Este dinero no es obviamente para todos los residentes. Estas personas deben de cumplir con los criterios para el reembolso. Y es que uno de los principales es que hayan vivido en el estado durante más de un año. Otra cuestión importante es que hayan presentado sus impuestos de una manera puntual, es decir, antes de la fecha límite. Las cantidades se van a dividir en dos variables. La primera de ellas es para los contribuyentes individuales y será por la cantidad en promedio de $800, mientras que las parejas casadas que presentan una declaración en conjunto podrán recibir hasta $1,600. Estas cantidades ya fueron aprobadas para este año fiscal 2024. Esta ayuda económica en este programa conocido como TABOR comenzó en el año fiscal 1992 y se convirtió en parte de una política fiscal para el estado de Colorado, el cual tiene la intención de brindar beneficios financieros directos cada vez que el estado tiene un buen auge económico. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad? Se debía presentar el formulario Colorado 2023 DR0104 antes de la fecha 15 de abril de este año 2024. Incluso si es que no tienes que pagar un impuesto sobre la renta, debes de hacerlo. Además, los solicitantes deben tener al menos 18 años al primer día del año fiscal y haber sido residentes del estado de Colorado durante 183 días o más de un año. Los contribuyentes tampoco deben de tener ningún adeudo del pago de impuestos sobre los ingresos que recibieron en Colorado. Tampoco deben tener algún tipo de condena o delito. Se requiere que no hayan pasado 180 días o más encarcelados durante el año fiscal estatal, que va desde el 1 de julio 2023 hasta el 30 de junio 2024. Actualmente hay un proyecto de ley que podría estar cambiando